tenemos en la charla, en este ciclo de charlas de la agrupación clínica de Cartel a Luis Marruecos Sanz. Luis Marruecos Sanz es doctor en medicina. Con motivo de una de las charlas que dimos aquí un día, comentamos el efecto Doppler y él empezó a explicarnos aquello por encima que él había estado trabajando con el efecto Doppler, pero aplicado a medicina. Y entonces, bueno, nos hizo gracia como reflexión, que algo que muchas veces empleamos en el mundo de la astronomía y de la astrofísica para medir las grandes distancias en el universo, como los cuerpos se alejan, pues evidentemente sucede lo mismo también en los niveles más bajos del rango del espectro electromagnético, y tiene también unos efectos que pensamos que podría ser divertido que él nos los explicara. Entonces le invitamos a que lo hiciera y por eso hoy viene a explicar eso, un tema de medicina medicina y el efecto Doppler. Decir de él que es titulado, como he dicho, es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudió, sin embargo, en la Universidad de Barcelona. En la Central, sí. En el año 65 empezó los estudios y acabó en el 71. El doctor me acaba de comentar ahora que fue un trabajo de doctorado sobre la pancreatitis y ha trabajado en diversas cuestiones, desde servicios de medicina interna del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo hasta médico del servicio de medicina intensiva del mismo hospital, y es profesor asociado en toxicología clínica. Entonces creo que continúas colaborando en trabajos en ese tema. He visto que tiene un montón de publicaciones en todo lo que son el tema de medicina. No sé cuántas tienes, pero he visto que tenías bastantes publicaciones especializadas en temas de medicina. Y nada, agradecerte mucho que estés dispuesto aquí a hablar con nosotros y a explicarnos lo del efecto Doppler y la medicina. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la confianza puesta, pero también por la gracia que es la primera vez que vine aquí, encontrar un ambiente distendido, un ambiente afable, digamos, con la filosofía esta de birras y tal, que es una forma de divulgación de conocimiento, ¿no? Y diríamos que a nuestra edad, por lo menos a mí, lo que me ocurre es que tengo una avidez por aprender. Quiero decir, cuando me jubilé hace 3 años con el COVID, vas a la universidad, vienes aquí, sacas las antenas en 30.000 temas, te has vuelto promiscuo en conocimiento, en poder ir a distintas zonas de conocimiento. El hecho de que haya conocido a Alfonso fue porque una vez dando una vuelta por el castillo, que tenía capacidad de retransmitir, o sea que se había montado, ya no eran las afueras del castillo, sino por dentro, mirándolo, saqué un libro, que el libro me gustó, estaba él, y en la sociedad de amigos del Museo de Gavà, pues lo invitamos a que presentase el libro, que presentase toda la documentación que hay, y al final de un historiador te enteras de que le gusta la astronomía, lo que es una maravilla, como si le gustase la música y tocase el cello en alguna zona, ¿no? Para mí siempre lo que son las estrellas siempre me ha atraído muchísimo, ¿eh? Cuando tenía 9 y 10 años, no un telescopio, sino con unos prismáticos, me pasaba horas reflexionando y angustiándome al ver lo que eran las estrellas. Entonces pensé, aquí quizá, lo que pasa es que las cosas han desarrollado mucho, aprenderé, poderme poner a estirar en un cielo normal, no contaminado, y poder ver lo que veía cuando era pequeño, la Vía Láctea, la estrella polar, por lo menos una pequeña interpretación. Esto es lo que más me atrae. Y al mismo tiempo, pues lo que divulgáis, pues es más acicate pues, para coger libros y darte cuenta de lo burro, entre comillas, que eres, porque te has dedicado toda tu vida solo a un tema a la que he dedicado mi vida, ¿no? Gracias a mi mujer que me ha aguantado para que pudiese estar hasta los domingos trabajando. Vamos a entrar en el tema de hoy, y a ver si lo podemos hacer lo más fácil. Seguramente si os hago una pregunta, os puedo tutear, pues estamos en un ambiente distendido de amigos y tal. ¿A quién no le han hecho, sobre todo las señoras, a quién no le han hecho un eco? ¿A quién no le han hecho un Doppler? ¿A quién no ha ido al ginecólogo o al obstetra para ver, o la nuera, que es siempre, quiero decir, es por donde se va extendiendo estas exploraciones? O sea que hoy día
hoy día digamos, una técnica incruenta, divulgada, como veremos, y que ofrece muchas posibilidades de conocimiento. Y esto es lo que vivimos nosotros, los que nos dedicamos, que nos cultivamos en medicina en la época de los años 70 con el fonendo, con la percusión, como hacía Laennec, y la auscultación del médico de Napoleón y ver cómo estaban las cosas, que no se tiene que olvidar que es fundamental, pero que de una forma paulatina se fueron añadiendo otras posibilidades de exploración, como es un TAC, como es una resonancia nuclear magnética, o sea que superó ya los Röntgen, superó los rayos X, y algo tan sencillo, diríamos tan sencillo, porque hoy día es sencillo porque se ha desarrollado todo este utillaje que tenemos aquí, estas técnicas de exploración. Antes, cuando íbamos a un hospital y ponía radiología, ha desaparecido. Si se fijan, cuando van a un hospital pone diagnóstico por la imagen. Y todos hemos oído que durante el COVID pues, hay un grupo de médicos de primera asistencia, de cabecera en Barcelona, una doctora, no recuerdo el nombre de ella, que como había dificultad para poder hacer exploraciones a los enfermos y trasladarlos, lo que incorporó a la clínica de cada día es la ecografía. O sea, la ecografía, en algunos hospitales el cardiólogo lleva un aparatito pequeño, incluso está incorporado al iPhone, y puedes hacerte una eco básica. Y hay países que lo tienen más completamente implementado, como serían cabeceras en Alemania, en que te puede hacer una ecografía de hombro, tal como veremos. Vamos a entrar en la temática. La temática de hoy es esto: medicina y efecto Doppler, que es lo que apareció el otro día. O sea, lo que aquí se explicó, que lo había oído, lo había conocido y lo explicaba como las primeras diapositivas cuando implementamos el tema de la incorporación del Doppler en la práctica clínica en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos en San Pablo, que nos repartimos el tipo de patologías. Pues, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos ha servido estas técnicas así? Que se han ido incorporando. Esto aparece en los años 70. Pero la implementación en la práctica clínica siempre son cosas progresivas y dependiendo mucho de inquietudes que hayan en algunos departamentos. La pregunta de hoy era medicina y efecto Doppler, y esto lo he dividido en 3 puntos, en 3 carpetas. Hablaremos del Doppler, que seguro que si meto la pata me corregirán porque lo saben muchísimo más que yo. O sea, yo siempre que explicaba la primera diapositiva, explicaba que el Doppler sirve para saber las estrellas, lo viejas que son, y para saber que cuando pasa una ambulancia hace ¡au! Y con esto ya tenían prou. Lo que hacíamos era ver el aparato cómo va, ver el enfermo, ver la patología y para lo que nos servía. Esto es lo importante. Pues vamos a entrar en la temática y empezaremos con el Doppler. Hablaremos sobre la ecografía, y hablaremos sobre lo que más nos interesa en la práctica clínica hoy día, que es el ecodoppler. Cualquier pregunta, cualquier cosa, me interrumpan, estamos en un ambiente coloquial, distendido. Yo birra no voy a tomar ahora, obviamente, y vamos a hablar del Doppler. El efecto Doppler fue este señor que con 2 P's, que siempre cuando veías una diapositiva te lo ponen con 2 P's, que estudió este señor austriaco, este físico austriaco, la capacidad que tenía de poder saber si se acercaba o se alejaba unas ondas sonoras. Esto es lo que hizo. Fue un físico que a la mitad del siglo XIX propone un efecto que percibe unas ondas, que todos lo sabemos. El tren pasa, estoy en la estación y pasa el tren y cambia. Entonces vamos a ver en qué consiste esto, y perdón porque seguro que lo saben mejor que yo, pero tengo la obligación de verlo. El señor Doppler es el que se explica este fenómeno en cuanto a las ondas sonoras, pero hay otro científico, también en el 48, muy cercano también todo, en que el señor Louis Fizeau descubrió lo mismo de una forma independiente que el Doppler en las ondas electromagnéticas, o se lo vio
en algo más generalizado. Por esto los franceses, y que son muy suyos y que tienen muchos nombres en medicina de signos, en vez de poner como los americanos, poner pues, los nombres, no nombres del autor, sino las siglas de un tema, pues allí en Francia le llaman Doppler-Lindow. Buscando un poquito más, te das cuenta que en aquella época un científico holandés, Christoph Hendrik, también investigó esta hipótesis de las ondas también sonoras. O sea, como muchas veces cuando haces historia de la medicina, hay un compañero que hace historia de la medicina en el Colegio Oficial de Médicos, te das cuenta de que los nombres de los Regen, Madame Curie, pues vamos poniendo cosas. A veces es todo un mundo de travetas y a ver quién sale, quién reconoce, y aquí pues se observa lo mismo, o sea, verdaderamente es humano lo que está ocurriendo. Entonces aquí hizo lo mismo, las ondas electromagnéticas, que llaman en Francia de esta forma, y en los Países Bajos le llaman efecto Doppler y Stirn. Lo que sí es verdad es que Doppler todo el mundo lo respeta y lo pone delante, además de este cariño a su tierra o a su investigador, diríamos. El espectro electromagnético de las ondas en la que nos movemos, me gusta mucho esta diapositiva, es de ver desde las ondas de radio a las microondas, el microondas que tenemos en casa, en relación a lo que son los hercios de un ciclo por segundo, las radiaciones infrarrojas, que también se utilizan en medicina, también para tener conocimiento incluso de la circulación cerebral, la luz visible en la banda en que nosotros nos movemos, las luces ultravioletas, los rayos Röntgen y los rayos gamma. O sea que este es el mundo, digamos, en el que nosotros, los humanos, este tipo de mamíferos, estamos conectando con esto. O sea, el sonido sería de 20.000 hercios, el ultrasonido superior, que en medicina se utilizan de 2 o 3 y hasta 15.000 hercios cuando esto aparezca. Los microondas tienen otra categoría, como aquí en este espectro se puede ver. Esto sería 2 esquemas, digamos, para recordar lo que es la fuente de sonido. Si estamos quietecitos, si no se mueve el camión, pues oímos el rum, 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 rum del motor. Si estamos en un punto en que el coche se aleja, el movimiento se aleja, en cuanto a sonido, la frecuencia baja, se hace más grave. En cambio, si estamos viendo que se nos acerca a nosotros, la frecuencia es más alta y es más agudo. Es el boing, es el clásico. En otro dibujito también es la clásica ambulancia, la baja frecuencia y la alta frecuencia. No voy a insistir por respeto a la audiencia. Lo mismo pasaría también, me gusta también esta diapositiva, que puede estar uno fijo y emitiendo el sonido, y en cambio el que se mueve es el que lo recibe. Será lo mismo, o sea, cuando lo recibes tiene una cadencia, una frecuencia, y cuando se aleja pasa lo mismo. O sea, siempre... y esto lo podemos aplicar en cualquier onda electromagnética. Aquí está la gracia. No solo en lo que oímos, sino en cualquier tipo de ondulación dentro del medio en que estemos. Bien hasta aquí, ¿no? Entonces esto aplicado en la radiación electromagnética, que es lo que aquí se comentó el otro día. Si el objeto se aleja, la luz el espectro sería hacia el rojo. Si se acerca va hacia el azul. Esto, digamos, es lo que diferenciaría en lo que el observador a las estrellas podría ver. Si las estrellas se acercan o si las estrellas se alejan, era en relación al espectro que tenga, al método que se haya utilizado, del más sencillo al más complejo o al más avanzado, para poder diferenciar no solo la edad, sino, diríamos, cómo está aquella estrella, aquel punto, lo que estamos viendo en el espacio, si
si se acerca o si se aleja. Todo en relación siempre es repitiendo el mismo esquema que hemos dicho hasta ahora. Esto sería un ejemplo. En la Tierra, una galaxia, un elemento forme en el espacio, que si no hay ningún movimiento, pues se observaría una longitud de onda y nada más. Si se acerca, entonces la luz la variación electromagnética sería hacia la banda azul, y si se aleja sería hacia la banda roja. Es lo mismo que hemos dicho antes, solo que con este esquema el espectro de la galaxia pues nos puede ayudar a conocer. Esta es la base de lo que el otro día se explicó aquí. Entonces hemos visto algunas cositas más, buscando literatura y buscando cosas. Este punto me interesaba. Cuanto mayor es la distancia a las galaxias, más intenso será el corrimiento al rojo. Es decir, que van más rápido. O sea, es una de las cosas básicas en que se fundamenta este conocimiento y esta aplicación. Y hay una observación de este señor Hubble, que seguro que es más que conocido, que es el que subraya, es el que incita, es el que deduce que el universo está en expansión, porque lo que se está viendo es que todo se está alejando. Lo otro es la lucubración, lo que se crea, lo que aquí algún día incluso se puede desarrollar más y vendré con mucha ilusión a oírlo. Y hay otro punto que este sí que lo he puesto ya con mucha decoración, porque aquí sí que me pierdo muchísimo, porque siempre he intentado leer a Einstein, siempre la divulgación que hay de la relatividad me produce angustia, porque la entiendo cuando me lo explican, pero no llego a comprenderlo por mi falta de conocimiento. Pero sí que aquí se aplica también en el efecto Doppler. O sea, cuando los objetos se mueven a velocidades relativistas, lo cual quiere decir que estás en otro mundo, cercanas a la velocidad de la luz, lo califica así el autor que divulga este conocimiento, el desplazamiento de frecuencia sigue existiendo, lo mismo, todo pasa lo mismo, pero tiene una forma matemática distinta. Las diferencias entre el efecto Doppler clásico y el efecto Doppler relativista, lo califica así, están causadas por la contracción de la longitud y la dilatación en el tiempo. Esto me produce angustia, porque verdaderamente es una abstracción, y que con números, y sí, la E, M por C2, esto son aquellas cosas que dices, a ver si tengo tiempo todavía de poderlo entender bien o comprender o asimilar. Vamos a ver cosas prácticas. En una publicación me encuentro esto. Otra de las aplicaciones más importantes del efecto Doppler es el radar. El radar es una aplicación que en las carreteras está lleno. El funcionamiento se basa en que lanza una onda microondas. Esto lo he subrayado. ¿Por qué? Porque aquí habla de microondas. Antes en los espectros electromagnéticos vemos que la microondas es una base, y lo que pasa es que si buscas radar, hay muchísimos tipos de radares que son incluso microondas. O sea, que son distintas la señal electromagnética que se manda. Si vas por peces, si vas por distintos elementos, la señal electromagnética que se envía puede ser variopinta completamente. Pero sí, solo acordarnos, el radar que utiliza ultrasonidos superiores a 200, como he dicho antes, y las microondas es otro mundo todavía muchísimo mayor, pero solo quería apuntar esta aplicación. O sea que las aplicaciones del efecto Doppler, diríamos un ejemplo serían los radares, el otro ejemplo es lo que hemos comentado hasta ahora, los aspectos de astrofísica, que es de donde se genera la inquietud, y después lo que es la revisión, diríamos hoy. En medicina, ¿en qué consiste esto? Hasta aquí bien, no he metido la pata, lo he dicho todo bien, bueno, perfecto. Lo digo porque no es el mundo tuyo, quiero decir, yo soy de palpar barrigas, de poner el Doppler y decir este va quirófano o no va quirófano,
o que te venga el cirujano y te diga, le han hecho un TAC y con este TAC nos dice que no tiene nada. Marruecos, ¿qué te parece? Y como soy de la antigua clínica, hago un tacto rectal, dilato el recto, hago una maniobra de San Martino, le toco aquí en la zona hepática, digo, tiene una apendicitis. Y el cirujano, con toda la fe, si lo ha dicho un clínico, aunque el TAC diga que no lo tiene, aunque la eco diga que no lo tiene, estas exploraciones tienen una sensibilidad. Igual como la exploración del clínico tiene una sensibilidad. ¿Es más valorada la sensibilidad del médico que la de la...? O sea, no es la sensibilidad del médico, es la sensibilidad... O sea, esta es lo que sería la definición de la práctica clínica. O sea, cada exploración, o sea, el signo de San Martino que antes se utilizaba, digo antes porque ya se está perdiendo, se hace la eco, mira si te da la apendicitis, y si va bien no, y el cirujano abre, y generalmente la sensibilidad es altísima, es de un 90%, por eso va a suponer. Entonces lo otro dependerá de la experiencia que tenga aquel clínico, aquel médico que lo haya hecho mucho. Si lo coge un médico formado aquí en España, sería muy difícil de que afinase mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología y enseguida le hacen una eco, le hacen un TAC. En cambio, los compañeros de países sudamericanos que han venido a rotar con nosotros en la unidad de intensivos tienen un bagaje de clínica muy importante porque tienen que sacar el jugo, como nos pasó en nuestra generación, con el fonendo, con el tacto rectal y con las maniobras de Cooper que nos enseñaron los franceses. Pero quiero decir que, como todo, veremos que tiene su sensibilidad, es uno de los puntos importantes en cualquier tema médico. Vamos a hablar pues de la ecografía ahora, vamos a hacer un paro. Y la ecografía, que seguro que a mi padre le hicieron una ecografía, a mí me han hecho una ecografía, cuando he ido con el chavalín para hacer deporte le han hecho una eco, ver cómo está el corazón, etcétera, etcétera. O sea, la ecografía se llama también ultrasonografía, así ya te dice lo que es, sonograma, ecosonografía, y lo que utiliza es ultrasonido. Ultrasonidos de baja frecuencia, generalmente. Y siempre hay variaciones. No hay la clínica, la práctica clínica, la práctica de aplicación de toda la tecnología, los que hemos estado unos cuantos años viendo cómo esto ha crecido a nuestro lado, hemos pasado de lo más sencillo a lo más complejo y que cada día se va complicando, y no se va complicando, se va simplificando, se va mejorando. Esta sería la palabra. Entonces lo que utiliza es un transductor que envía unos ultrasonidos, un sistema, ahora lo veremos, un sistema, y estos ultrasonidos los recibe. Entonces el tema de todo es que hay una computadora que convierte estas señales eléctricas en una imagen. No le damos más vueltas a este tema. A este proceso, al proceso de poner un transductor y que te cambie una señal eléctrica en un sonido ultra que lo reciba y lo vuelva a convertir desde un movimiento a una señal eléctrica, esto se llama el efecto piezoeléctrico. Vamos a ver qué quiere decir esto. Pues quiere decir que hay un útil que envía una señal eléctrica que hace vibrar esta zona de aquí, esta es la gracia, envía una onda, va contra una estructura, en este caso es la estructura de un ser humano, de un caballo, de copito de nieve, o incluso algunos que van, en vez de ir los zaorís, pues van haciendo también a nivel del terreno a ver si por allí pasa agua o no pasa agua. Pues esto sería lo mismo. Entonces rebota la onda, con el rebote de la onda vuelve aquí a cambiar con el piezoeléctrico la señal de esta onda que ha enviado de ultrasonido, la cambia a energía eléctrica, y de energía eléctrica todo esto se interpreta con la computadora y te lo convierte en una señal. Esto puede ser dos cosas, pero siempre en el momento actual que estoy hablando aquí es a una estructura sin movimiento, una estructura que no se mueve, lo estoy mirando. Vamos a ver dos aspectos de uno de los
de las especialidades que empezaron a dar señal de que la ecografía servía para algo. En los años 70 ya empezaron a salir trabajos en cardiología en que se envía una señal, esto sería el corazón, un ventrículo, una aurícula, un ventrículo, una cavidad redonda, es igual, y se envía una señal y rebota. Y nada más, solo una señal, y solo detectará 2 puntos o 3 puntos. Esto es lo que se llama el modo M, un modo M en que solo no hay movimiento y solo refleja unas estructuras. En cambio, se mejoró en cuanto a la técnica y se amplió el haz, diríamos, de emisión de los ultrasonidos y se pudo conseguir una ecocardiografía bidimensional. O sea que esto es uno de los puntos, que lo reflejo aquí, de que se ganó en cuanto a imagen. Esto sería la ecografía modo M. Nos vamos a la década de los 60. 60 que se empieza a fabricar. Pero yo recuerdo cuando estaba, antes de ir a San Pablo, en la clínica, en la Alianza, con los cardiólogos que después fueron a Belviche, a desarrollar en Belviche, que se iban a los congresos, me parece que fueron a Grecia, y vinieron con estas imágenes. Para nosotros solo era auscultar, hacer unas exploraciones rarísimas de electrocardiograma y tal, pero se empezó a ver lo que antes hemos dicho. O sea, en aquella pared, a ver si esto me da la vuelta. No, esto no me da la vuelta. Aquí. O sea, se envía el haz y se recoge. Entonces veremos distintos puntos en distintas estructuras. O sea, veremos los distintos puntos en que se refleja. Y en los distintos puntos en que se refleja, pues nos dará. Tienes que hacer un efecto de imaginación, saber que esto corresponde a la pared posterior, que esto corresponde a la pared interna de la pared posterior, que corresponde a las distintas capas que constituyen una cámara, como es un ventrículo. Y entonces con todo esto, pues se saca una información de si aquella válvula es más grande, más pequeña, o sea que con el primer rudimento que hubo, que sería este módulo M, se empezó ya a tener conocimiento del corazón. Entonces, la ecocardiografía bidimensional, que es la que le he puesto antes, la ecocardiografía, en el bidimensional entonces ya no serán estructuras una detrás de otra, sino que cogeremos todo un haz. Y esto permite que si esto es un corazón cortado de punta a la base, longitudinalmente, con la aurícula izquierda, derecha, ventrículo y ventrículo, la imagen que se obtiene bidimensional es ya casi como si tienes el corazón allí delante cortado. Esto es lo que fue un punto muy importante de conocimiento. ¿Eso fue en los años 80, 70? No, todo esto en los años 70. Cuando empieza el camino, o sea, empiezan los años 60, 65, una cosa es el conocimiento y luego la aplicación en la práctica clínica. Comparar esto con las técnicas básicas, comparar esto con el meter un catéter y sacar datos de radiografías, quiero decir, siempre con un punto de comparación para ver si la sensibilidad que tiene, la especificidad de una exploración. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, esto sería un cerebro cortado de zona frontal a zona posterior occipital, de frontal a occipital, cogiendo la base, el cervello está tallado por aquí, esto sería la zona frontal y esto la zona occipital, pues entonces ya tienes una imagen que no se mueve ni nada. Esto fue un paso adelante. Si nos movemos en los años 70, por esto he cogido esto porque no he encontrado poniéndome por internet en absoluto ninguna imagen de las primeras ecografías que se hacían en el cerebro. En el año 71, cuando empecé a moverme por San Pablo en el servicio de urgencias, cuando venía un traumático
o un enfermo con un problema cerebral, solo se podía poner el transductor, se enviaba la señal del Doppler, la señal de la eco, el ultrasonido, que tenía que ir aquí, rebotaba, para hacerlo muy gráfico, tenía que ir aquí y rebotaba, pero la única señal que tenías era si lo que iba y lo que volvía, por decirlo de una forma, si era simétrico. Si era simétrico, quería decir que la línea media de las estructuras cerebrales de un hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo estaba todo en su sitio. Si el enfermo aquel tenía un tumor o le había crecido un hematoma o había recibido un golpe y estaba edematoso, si esta línea se estaba, digamos, en vez de estar recta, estaba abombada, entonces podía detectar una asimetría de esta señal de aquí, de rebote, digamos, de la línea media. Desviación de la línea media, es lo único que le pedíamos al explorador. ¿Cómo lo tiene? Y no teníamos nada más. Aparece ya esta posibilidad y entonces ya empiezas a ver imágenes. Pero estamos solo con ecos. Una pregunta, ¿esto cuando se exploraba lo que hacías es que cogías el chisme y lo ibas moviendo? Ahora, no, en esta exploración era solo poner en la zona temporal, donde está el ala del esfenoides, donde la parte del hueso es la más delgadita que hay, y entonces se enviaba la señal y tenía que rebotar de una forma simétrica. Si no rebotaba simétricamente, claro, el índice de sensibilidad, el índice de especificidad era completamente, pero era lo único que tenías, porque entonces solo que para conocer era una radiografía para ver cómo estaban los huesos, no había TAC, no había resonancia, y lo único que hacían los radiólogos era poder poner contraste a través de una arteria o por las carótidas, llenar todo el árbol arterial y entonces ver a ver qué pasaba. Todo datos indirectos. En cambio aquí ya entras en ver estructuras. Ya puedes ver, aquí es muy borroso y tal, pero puedes ver la línea media, puedes ver los ventrículos, puedes tener una información. Esto sería lo mismo, o sea, sería el Doppler, el eco, perdón por el léxico, porque a veces ya se llegó un momento que ya ya hablas, hazle un Doppler, hazle una eco. No, si hablas en propiedad, si la semántica es correcta, estamos en el momento de la eco, bidimensional, en que solo ves y puedes ver esta estructura, que esto es el tallo cerebral, el corte estaría aquí, ya puedes tener ya información de esta zona de aquí de la base, que estaría en medio, delante de la columna vertebral, diríamos detrás de la faringe, que puedes ver ya estas estructuras. Esto fue un paso adelante brutal. Poder poner, ya veremos más imágenes que puedan complementar esta información. Esto sería algo parecido, en que se hace la ecografía, se ven las estructuras. Esto ya es una comparativa con un TAC. El TAC, la tomografía axial computarizada, cuando la computadora entra en radiología, cuando entra, es cuando empieza ya a dar imágenes, es cuando ya empieza a dar una gran información. O sea, aquí veríamos, entonces es la comparativa. O sea, aquí el explorador, a la hora que sea, en urgencias, en la UCI, cuando el enfermo se pone peor, se puede ver cómo está, si está bien centrado o no el tronco cerebral, y si se compara con el TAC, lo que pasa es que hoy día es muy fácil estas técnicas que se iban desarrollando continuamente. Me acuerdo en los años 70 y pico, 74, ya le dieron el premio Nobel por el TAC. Ya la tomografía axial computarizada ya se imbrincó aquí. Entonces ya van las cosas juntas. Vamos a hablar ahora lo que verdaderamente nos interesa, que es cómo se inmiscuye aquí. ¿Qué significa que el Doppler aparezca aquí en medio? Pues significa una cosa fundamental, y es que la eco no se hace a una estructura rígida, sólida, quieta, sino que se hace a algo en movimiento. Una masa de sangre, con sus hematíes, sus glóbulos, con todo lo que sea, y que se está moviendo. No me pregunten por fórmulas y esto porque ni lo sé ni lo quiero saber. Pero quiero decir, está matemáticamente ya conocido. Por lo tanto, ya se puede saber. Entonces, vamos a ver más cosas en este sentido.
Estas son las transparencias que utilizábamos para divulgar este conocimiento. Los acetatos, cuando ibas a hacer algún speech a algún sitio, póngame las diapositivas, el nuevo slide y tal y cual, ¿no? Aquella época, aquel romanticismo que tenemos ahora sobre aquella época, pues habían acetatos y eran muy cómodos. Y aquí lo que se hace es lo siguiente. El foco emisor y receptor, que es el mismo, el transductor es el mismo, envía una onda. Esto sería el esquema de un vaso, que quiere significar los hematíes. Si está bien alineado, la modificación de esta onda que envío y la modificación que recibe, aplicando los conceptos del movimiento Doppler, se puede llegar a tener información de cómo se mueve. Ya vemos algo más, no vemos algo estático, vemos movimiento. Entonces sí que aparece una variable muy importante, que es este ángulo. El ángulo que forma lo que yo quiero ver con lo que se está moviendo. Cuanto mayor sea el ángulo, más nos separaremos de la realidad. Cuanto mejor esté alineado, más lo podremos, más será la realidad. O sea, siempre el ángulo este es el que, digamos, nos preocupábamos por tener este dato. Porque tienes ahora lo veremos. Lo mismo, aquí se ve una estructura que sería un vaso, es un vaso, una cosa, una vena, una arteria, un vaso, y entonces el efecto. Podemos ver las estructuras, pero si queremos ver el movimiento, tiene que ser que tienes que modificar la forma de cazar este movimiento. Esta sería la palabra. O sea, esto sería la palabra desde que lo puedas coger bien a no. Entonces, ya hay información, ya hay un léxico ya al respecto, que sería el flujo laminar, que se puede conocer, el flujo, el aliasing, no sé la traducción ahora en castellano cuál es, pero quiere decir la gran turbulencia que hay en esta zona cuando hay una bifurcación. Aquí aparece la palabra turbulencia. Entonces, o sea, son exploraciones meticulosas. Siempre decíamos, cuando explicábamos esto a los residentes, a la gente que quería incorporarse, decíamos, esto es la exploración de las 3 P's, la P al cubo: paciencia, perseverancia y pericia. Son las 3 características de una exploración: ponerte con el enfermo, INAFEN y gente que se dedicase a sacar primero estas imágenes. El aliasing es el error de muestreo. Dime. El aliasing es el error de muestreo. Sí, es el error de muestreo. O sea, sería el barullo, las distintas ecos, porque está muy mal alineado, porque está cambiando la dirección. No estás mirándolo aquí bien, pero aquí sí te puede cambiar. Pero es una forma de saber, claro, los vasos se bifurcan, los vasos no son unos tubitos de plástico rígidos. Entonces, ¿qué quiero decir con esta diapositiva? Pues que aquella imagen que teníamos antes del corazón de las 4 cavidades se ha transformado en una imagen en que incluso dándote información, la máquina te da información de si se acerca, si se aleja, el color. No tiene nada que ver con lo que hemos dicho antes de electromagnético, de las estrellas y tal, ¿no? Pero porque se ha montado así, te puede decir si entra, si sale, te puede decir no solo las cavidades como son, sino también te da información ya hemodinámica de cómo se mueve la sangre. Esto fue uno de los grandes adelantos que se fueron introduciendo en cardiología de una forma brutal. Esto sería un ejemplo de cómo te pueden explorar un vaso en una extremidad, un ejemplo de cómo se puede explorar a un bebé un cráneo, un vaso como hemos dicho antes, te da y los vasos distintos aquí. Esto es solo una diapositiva que lo único que quiere transmitir es que eco-Doppler es igual a imagen más flujos. Esto es el avance que hay. O sea, ya tenemos algo más. Tenemos no solo una imagen, sino algo muy importante que es la parte hemodinámica de... Entonces, Dopplers hay muchos, incluso seguro que si buscamos más, porque así técnicamente se hace complejo. Yo solo quería subrayar estos 2 puntos. El Doppler espectral y el Doppler duplex.
que el Doppler espectral muestra la circulación de la sangre en un gráfico. En un gráfico. Y el otro es el que te da la imagen. Y te la puede incrementar incluso si, con colorines, si se acerca, si va, si viene. Normalmente hay como que eliges un punto, ¿no? Y te dice, eliges un punto de la imagen y te hace este gráfico. Sí, coges el vaso y entonces el mismo muestreo te aparece. O sea que era solo por subrayar dos Dopplers fundamentales. El espectro, que solo es el gráfico de la sangre, cómo acerca y se va, que no es un electrocardiograma en absoluto, y el dúplex, en que hay imágenes de los vasos sanguíneos y los órganos. Estamos uniendo ya dos cosas. Estamos uniendo la imagen anatómica junto con la imagen hemodinámica del vaso. O sea, lo que se mueve, pero en qué sitio. En cambio, solo con el espectral ves que se mueve y nada más. Pero es muy importante. Después de ver Doppler continuos, si buscamos tipos de Dopplers, mañana seguro que hay uno mejor. Es decir, es un continuo de ir incrementando tecnología en esto. En la hemodinámica lo que ves es que la sangre se mueve, por simplificar, pero no ves los elementos de la sangre cómo se mueven. Es decir, sí, ahora lo veremos. Entonces, eso sería el ejemplo. Me ha gustado esta diapositiva porque buscando cosas y tal, pues me ha gustado. Efecto Doppler, Sociedad Española de Astronomía, dedicado a ustedes. ¿Qué efecto Doppler, en qué consiste? Doppler espectral, que lo que hemos dicho antes. Doppler espectral te va diciendo la sangre, cómo va, cómo vuelve, en qué pico va y en qué pico no vuelve. Ya nos entretendremos eso. Esto es lo fundamental, quiero decir, cuando pasamos de tener la imagen del cerebro a la imagen del vaso que sea de aquí, que sea de la pierna, que sea de la parte posterior, que sea a través del ojo, de la arteria aquella, solo con esto hicimos un paso adelante brutal, como luego veremos. Y luego ya otro paso ya, y desde que me fui, yo estoy en San Pablo, ya no estoy en la UCI desde hace 9 años, hace 3 años que no estoy en medicina, pero continúa lo mismo, no ha cambiado. He ido allí y continúan haciendo los mismos caminos que abrimos entonces. Puedes ver el vaso, puedes mirar cosas, y en cambio aquí lo tienes. El Doppler espectral, para hacer un poco de semántica, es el DTC. DTC, el acrónimo DTC. El duplex transcranial codificado en color, porque ya te da ya más, o sea, además te lo codifica en color, ya es brutal, y te dan las dos imágenes al mismo tiempo. Esto sería un ejemplo así de diapositiva en que el explorador está recogiendo a través de las distintas ventanas que puede tener el cráneo, esta caja que cuida y que engloba al cerebro, y que nosotros lo que nos interesa es tener muchísima información sobre los vasos que nutren y los vasos que liberan también la sangre, las venas también. Esto sería el ejemplo, o sea, la ecografía Doppler transcranial objetiva el flujo de los vasos sanguíneos, lo que hemos dicho antes. Con esta diapositiva estoy machacando lo mismo que he dicho antes. Esto sería la forma que divulgábamos para conocer a través de la ventana temporal, es uno de los puntos, digamos, de acceso, a través ocular, a través de toda la órbita, se puede ir a la parte posterior y mirar cómo está la arteria que nutre al globo ocular, se puede ir por la fosa posterior, por la zona occipital donde está el foramen oval donde puedes entrar dentro, e incluso podemos coger los vasos que nutren también las arterias que nutren a la cavidad craneal. O sea que la información aquí ya no era una cosa rígida, si tiene un hematoma, si ha crecido algo, sino qué pasa, qué hemodinámica está ocurriendo. Me ciño un poco más a lo neurológico porque fue mi tema, fue el tema que implementamos aquí. Esto sería una imagen, digamos, de divulgación, de acceso, la que utilizábamos para ir implementando esta técnica, pues según las zonas, aquí estos serían en la base del cráneo, o sea, el cerebro en la base del cráneo es donde están todas las arterias y las distintas zonas donde, digamos, esto sería la zona en que puedes obtener esta arteria o la otra arteria. Entonces, si la arteria
vamos a hacer un ejemplo, esto es la parte anterior. Si la arteria llega una sangre y se escapa, tendremos la imagen positiva y negativa. Si la sangre va hacia el transductor, la veremos positiva, si lo pongo aquí el transductor. Si lo pongo aquí, que se va, será negativa. O sea, te da una información de si el flujo va hacia adelante, si va hacia atrás, si se dobla o no. Esto era la forma de identificar, por aquí no se ve en la diapositiva, ni tengan la pretensión de que se vea, la arteria cerebral media, la arteria anterior, las distintas arterias que constituyen un polígono aquí que se llama, quizá lo han oído hablar, el polígono de Willis. Willis fue un anatómico que describió que en la base del cerebro hay un polígono de cómo se distribuyen las arterias. No sé si hay una diapositiva que se ve mejor, aquí está, perdón. Esta sería, digamos, el esquema de que ver todas las arterias, se llama polígono porque verdaderamente son cinco lo que hay, la arteria cerebral anterior, las arterias posteriores, la arteria silviana o arteria media, y según cómo pongas el transductor, puedes ponerte aquí, 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 pero solo viendo la señal no recogida en color, sino solo viendo la señal de si se acerca o si se aleja. Y lo mismo pasaría entonces si esto lo incluyo con las señales anatómicas que antes hemos visto. O sea, si esto lo pongo aquí, pues nos saldrá una imagen mucho más completa y más compleja. Aquí sería el ejemplo. No es una gran diapositiva, pero sí que aquí diríamos que podemos tener la estructura, aquí solo tiene esta pretensión, la estructura anatómica de la fosa que estamos explorando, que es la fosa posterior, y un vaso. Y ya te está dando una imagen, o sea, no solo te da la imagen, digamos que te lo va numerando, sino que te está dando o la imagen en grises o la imagen en color de si la sangre se acerca o si se va. O sea, hemos hecho otro paso adelante. Y aquí está un esquema del polígono de Willis, en que están las dos arterias cerebrales anteriores, las medias y toda la parte posterior. Puedes tener acceso a hacerte un organigrama de cómo este individuo está en este sentido, en esta información. O sea, permite esta identificación anatómica y funcional. Obviamente se ve mejor aquí en pantalla que no aquí. Quiero decir, esto sería ya, digamos, el último aparato cuando yo me fui, y no ha progresado más. Ya es suficiente, porque puedes tener el corte, tienes que situarte dentro del cráneo donde estás, obviamente, como hacen todos los exploradores, el que mire la pierna, el que mire el útero, el que mire lo que sea, y puedes saber en qué zona de la arteria estás, te la puede medir, y entonces la identificación anatómica pues es la práctica, el estar encima, el hacer esta semiología es coger datos, semiología, pero con una tecnología pues que nos permite el conocimiento actual. ¿Eso te identifica derrame cerebral? ¿Te puede identificar un derrame cerebral? Sí, claro, en la parte anatómica no funcional de las arterias, o sea, sin el Doppler, se puede ver si la línea media, aquello que decíamos aquí, no, puedes detectar pues, de que aquí hay un bulto, de que hay algo que es distinto, puedes tener conocimiento. Lo que pasa es que en la práctica clínica el Doppler ya se utiliza para cosas muy concretas, porque antes que venga el explorador, que venga el residente de neuro que lo sabe hacer o tal, y que te haga una eco, o el adjunto de intensivos que te haga la eco y tal, ya tiene el TAC hecho. ¿Por qué? Porque el TAC da mucha información y según lo que veas el neurocirujano ya se está preparando para hacer una craniotomía. O sea, todo tiene una dinámica y todo va aportando el puzzle de conocimiento que constituye un caso clínico. Se utiliza menos. O sea, se utiliza mucho, menos. Se utiliza para lo que se utiliza. Como el TAC es el que te da más información. Te da una información, pero no te dice cómo va la circulación. No se complementa, sí. Y como todo en medicina, como todo, siempre los que hemos pasado ya tiempo, sabemos que una técnica nueva es como el muñequito, como la buleta de neu de los niños. Tú haces así
y se mueve todo. Lo que está saliendo y con el tiempo se va sedimentando y cada cosa sirve para algo. Se utiliza para todo, pero entonces se sabe. Entonces, según qué momento, pues el cirujano dirá, quiero saber cómo está la arteria tal. Pues mira, con la eco podemos saber que tiene un aneurisma en la arteria basilar. Un aneurisma quiere decir que si una arteria es un tubito, un aneurisma quiere decir que tiene como un globo que tiene un punto flojo y aquí es donde a veces se puede romper. Pues también esto se puede conocer gracias a una ecografía. Formará parte de un protocolo asistencial dependiendo de las circunstancias, las características de aquel hospital y en aquel sitio. Quizás si estoy en una zona con una alta tecnología, con una eco saldré adelante. Si estoy en un hospital terciario, si estoy en un hospital primario, pero es decir, son técnicas que sirven para lo que sirven y para quien lo haga servir. Quiero decir, esto se ve el bulto, ¿no? O sea, esto es una arteria que tendría que ir casi, y aquí le surte un boñ, le sale un hongo. Y esto es una zona que pues ya lo puedes tener, el cirujano lo puede utilizar o el neurólogo para tener un conocimiento. Esto es un ejemplo de un trabajo multicéntrico que hicimos antes de salir el Doppler en color, cuando lo identificábamos todo por las características, digamos, del vaso, por la zona donde entro, la profundidad que yo me pongo y por los datos que tengo. Esto es el año 2000, la práctica clínica, el año 2000, cuando esto se va implementando y tal. Finales, 1996, 97 o así, que es cuando se está irrumpiendo en la práctica clínica el donante para trasplante de órganos. Si se hace el diagnóstico de muerte encefálica, y esto era una forma, digamos, objetiva al lado del paciente, en que puedes decir si ha fallecido o no aquel cerebro. Esto es el concepto de muerte encefálica. Y aquí es donde se imbrincó, aquí es donde empezamos en los hospitales, en los centros terciarios, a ir introduciendo esta posibilidad. Gracias a para poder tener el diagnóstico, no solo por la clínica, o sea, por la exploración, el diagnóstico de muerte encefálica es complejo, has de tener el conocimiento de la edad del paciente, cuál es la causa, la persistencia del problema, las características del daño cerebral que tiene, una serie de requisitos, un electrocefalograma plano, que ya no actúa la zona cortical, pero todo esto no es suficiente. Cuando apareció la posibilidad de poder detectar de que a aquel cerebro ya no le entra sangre, entonces es cuando ya de una forma categórica se dice que aquel paciente ha fallecido, nunca podrá volver a funcionar el cerebro, que es lo que le permite su autonomía y su realidad, y no está en una cosa rara como un coma persistente o una zona vegetativa que el enfermo respira y tal. Bueno, no quiero entrar más detalle en este concepto, pero se puede desarrollar más. Y lo que hacíamos era esto, los patrones sonográficos, o sea, por esto he cogido esta diapo, los patrones sonográficos que se utilizaron, y ver cuántas veces en los distintos servicios que participaron ya formaba parte de la práctica clínica. Lo que es la normalidad, una velocidad, o sea, se sabe la velocidad y el índice de pulsatibilidad, que es la relación de la sístole contra la diástole, etc. El seso está hiperémico, le está llegando más sangre de la cuenta, por la causa que sea, porque está séptico, porque tiene una encefalitis, porque por 30.000 causas, que está solo hiperémico, o sea, le está llegando más sangre de la cuenta, y esto puede ser la causa de que tenga la presión, porque todos estos enfermos, cuando se van desarrollando, todos estos iban con una presión intracraneal, con una PIC, la presión intracraneal, que empezaron los neurocirujanos a mirar a ver qué presión tenía dentro de la cavidad craneal este cerebro, y entonces se podía mirar si estaba con mucha sangre, si tenía un vasoespasmo, o sea que había hecho una hemorragia cerebral y la arteria se había cerrado, y esto determinaba un incremento de velocidad brutal. Ya se ve que si esto es normal,
esto es una velocidad brutal, lo cual quiere decir que el vaso se ha hecho estrecho y el flujo ha de ir a más velocidad para que se mantenga. Si yo aprieto la manguera, correrá mucho más, obviamente, ¿no? Esto es hemodinámica, esto es hidrodinámica. Cuando hay hipertensión endocraneal, ¿qué quiere decir? Pues que porque haya una hemorragia o porque haya un tumor o porque se ha puesto edematoso el cerebro por el golpe que ha recibido, entonces le cuesta más entrar la sangre en aquel cráneo. O puede ocurrir que no entre, que todo lo que va hacia adelante vuelve hacia atrás. Estoy mirando una arteria y todo lo que va hacia adelante, que con el traductor veo, va hacia atrás, no progresa. Esto es el criterio de muerte encefálica. Esto lo permitió y esto se pudo ver, pues son los patrones de Doppler que se pudieron utilizar y estos se hicieron 234 determinaciones en que se pudo mirar en 228 el flujo en la arteria cerebral media, que es la arteria, digamos, más grande, la silviana, la que tenemos dentro del cráneo, que da muchísima información de la compartimentación que tiene el cráneo y el cerebro. Esto sería el patrón, es una diapo, ya lo ven, es una transparencia, del flujo cerebral. Esto sería lo normal. Aumenta la presión del cráneo por la causa que sea y en la diástole casi no entra sangre, casi no entra, solo es un pico sistólico. Y aquí lo que entra, esta área de aquí es la misma área que esta de aquí, solo que uno va en pico y otro va en menos velocidad. Con esto haces el diagnóstico de paro circulatorio cerebral. Paro circulatorio cerebral con los demás ítems del puzzle para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica, te dice que aquel paciente, y vivimos aquellas épocas que tenías que convencer hasta las enfermeras de que aquel paciente, que tenía buen aspecto, 30 años después de un golpe con la moto, era donante potencial de 2 riñones, un corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto fue la nueva cultura que se fue implementando en nuestra práctica clínica diaria. Gracias a no tener que ir a radiología, que le pinchase el radiólogo las arterias y que viese que cuando metía el contraste no entraba dentro del cráneo la sangre. Pues solo con esto, con el más sencillo, sin mirar el color ni nada, y es suficiente para hacer el diagnóstico. Una pregunta, si tú tienes, yo no sé nada, No. ¿tú tienes un tejido que está muerto también en alguna otra parte que es algo similar? Porque, por ejemplo, intenta llegar la sangre, pero como que yo no sé. Esto depende, o sea, el cráneo es una estructura, digamos, el cerebro está en una estructura que es una caja cerrada. Solo tienes el orificio, diríamos, de la parte posterior de las órbitas, donde entran los nervios, y después el foramen, donde sale la médula. Y está todo muy compartimentado, por las meninges, por la hoz del cerebro, está todo muy compartimentado, o sea, se tiene que tener muy buena exploración. Entonces, en otras zonas del organismo puede cambiar. En una época no se hacía, hoy día sí, porque alguien se puso en marcha. Cuando veían un cerebro que estaba no en la situación de muerte encefálica, sino en estas situaciones de que entraba la sangre pero con dificultad, los neurocirujanos lo que hacen es quitar el hueso y descomprimir para que el edema, o sea, que la inflamación del cerebro, pues fluya y entonces ya lo volverán a cerrar. Algo parecido, la cavidad, esto también lo hemos vivido, los que hemos visto evolucionar el tema. El cirujano abre un abdomen, que por la causa que sea, tiene un abdomen patológico, lo abre y después le cuesta mucho cerrarlo, meter las vísceras dentro del intestino y volver a coser. ¿Qué hacen los cirujanos de los últimos años, los nuevos que iban aportando? O hacían 2 cortes a nivel del abdomen para que aquel abdomen quedase descomprimido, o lo dejaba abierto, te traía el enfermo abierto el abdomen con sus gasitas y todo para que el edema y la hipertensión abdominal no fastidiase de una forma secundaria la circulación de las vísceras intraabdominales. O en una pierna... Papá está bien, Papá está bien. No, o en una pierna, en un traumatismo, o sea, todas las estructuras musculares que tenemos de un músculo, del tríceps o lo que sea, están dentro de una fascia. O sea, nosotros cuando nos comemos un bistec,
hay una parte que es fibrosa, que se tiene que quitar, que es nacarada, y estas son las fascias. Si esta fascia está comprimiendo aquel músculo se fastidiará y tendrás una gangrena muscular. Pues ya los cirujanos vasculares o el cirujano general le pega unos cuantos cortes a aquello, la pierna se hincha, pero ya ves que tú puedes ir a buscarle la circulación y puedes tener... También se ha ido viendo esto, todo esto se ha ido implementando de esta forma. O sea, yo también hacíamos las ecos abdominales para ver que la eco abdominal tenías una circulación correcta, porque el cirujano, incluso decíamos, incluso más sencillo todavía, mirábamos, o se mira, mirábamos, digo mirábamos porque lo fuimos viviendo, implementándolo. La mayoría de los enfermos que están en intensivos están mal, están con una sonda urinaria. La sonda urinaria está dentro de la vejiga urinaria. La vejiga urinaria está dentro de la cavidad abdominal. Si le dices a la enfermera, míreme la presión de la vejiga urinaria. Si aquella presión por la noche, llámeme si aumenta más de 15. Si aumenta más de 15 es que hay hipertensión dentro de la cavidad abdominal. Ven Allende, el cirujano de guardia, Luis, sube, que tengo un paciente que le está aumentando la cavidad abdominal, que ya lo sabíamos. Enseguida quirófano a descomprimir la cavidad abdominal. Pues esto lo mismo puede pasar en una pierna, y todo esto es gracias pues, al conocimiento porque la práctica te facilita, no tienes que ir con el enfermo a que te hagan una gran exploración en tal sitio. Todo se le saca el jugo dependiendo, digamos, de la parte, iba a decir artística de la medicina, pero es una práctica, digamos, de conocimiento y de aplicación, ¿no? Entonces esto sería solo una diapo, digamos, casi sería para ponerla al principio. ¿Para qué sirve? Pues la eco, pues mira, la eco en ginecología ha sido el no va más, hasta puedes decir el sexo que tiene y hasta casi pronto nos dirán si los ojos son azules o cómo son, o si tiene pelillos o no. O sea, lo puedes saber, puedes conocer cómo se moviliza, y antes era en blanco y negro, una cosa oscura, ¿eh? En cambio ahora ya casi te lo dan en colores y tridimensional. Lo mismo pasa en el conocimiento de una cavidad abdominal. Un paciente que te llega a urgencias con un dolor abdominal, diagnóstico diferencial en qué es lo que puede tener, y en la ecografía te ven que hay una arteria aorta que está buñoguda, que está buturuda, que está abombada, que está anatómicamente, pues aquí tienes un aneurisma que se ha roto o algo, entonces empiezan, o sea, puede empezar. Dependerá de que el clínico, aquel centro, que tenga esta información. Dependerá de esto. Es el diagnóstico por la imagen que hemos dicho antes. Aplicación en digestivo, en cardiología. No hay ninguna especialidad que no pueda utilizar la ecografía o el ecodoppler. Lo que decíamos antes, hay zonas en Barcelona de asistencia primaria que ya la doctora te hará una eco de aquí, me duele el brazo, o lo que sea. En urología, vamos, muchísimo, en aparato respiratorio, en locomotor, en vascular, en todo. Los dermatólogos no, porque ya lo ven. Es lo que decía el catedro de dermatología. Ustedes mejorarán cuando metan el ojo dentro del organismo. Esto es lo que decía el doctor Piñol, que es el catedro que tuvimos de piel en el clínico en aquella época. Dime. Del tema neuronal, del tema neuronal, ¿se podría saber en el cerebro si hay un daño neuronal, tipo beta-amiloides o cosas así? Esto requiere, o sea, aquí lo que te dice es estos datos. Datos de hipertensión, datos de circulación, esto es lo que te permite esto. Entonces, ya las otras exploraciones ya se van complementando pues, con el Doppler, con la resonancia y con lo que puede venir, porque se puede analizar. Incluso, además de mirar la presión intracraneal, mirábamos también el Near Infrared, por debajo de los infrarrojos. Se pone una señal dentro, incluso hay anestesistas que lo utilizan también en la práctica en aquel momento, según la intervención que se haga, y se sabe si aquel cerebro consume el consumo del oxígeno. Y puede saber si es que el anestesista, porque no tiene más datos, pues saber si, o el clínico, nosotros lo hacíamos también, mirábamos también el flujo el flujo de las yugulares también, o sea, hay muchos datos en medicina hoy día
en el paciente que no se puede expresar, en la preparación que es una situación grave, pues, o en un paciente dormido, en anestesia, lo que sea, puedes tener el NIR infrared que te dice la resultante de todas las arterias en aquel momento, sabiendo que tiene sus limitaciones. No hay nada, digamos, categórico universal, es siempre el puzzle. El enfermo es un puzzle, siempre. Esto sería, lo he puesto como un ejemplo, un libro de práctica clínica de los años, de los años 2010 o así, de un compañero dedicado a la ecografía digestiva, y este libro ya es ecografía del tracto gastrointestinal, ecodoppler gastrointestinal, utilización del contraste en ecografía digestiva, con contraste, o sea, se puede poner hoy día se puede poner un transductor como alargado en el esófago y puedes ver todo lo que hay alrededor del esófago. O sea, el esófago está en medio del tórax y es una de las zonas que si no es por un TAC o si no es por una resonancia o las primeras radiografías que se hicieron, pues no puedes conocerlo. Pues se puede hacer ecografía intervencionista, o sea, poder tener información y poder tomar datos. Ecografía tridimensional, lo que decíamos antes, las posibilidades, las variaciones. Ecoindoscopia, lesiones submucosas del tubo digestivo. O sea, para que veamos cómo se está desarrollando, o sea, lo estamos viendo solo en un punto. Ultrasonografía endoscópica de estadificación de tumores del tubo digestivo. O sea, un tumor en tal sitio puedes ir a conocerlo como si está creciendo, si no crece. Esto se puede aplicar en urología, se puede aplicar en otros territorios. Ecografía transendoscópica con minisondas. O sea, también, o sea, la cosa... Ecografía biliopancreática para conocer cómo está una encrucijada de difícil acceso hasta entonces a la bilis, la zona de la bilis y la zona del páncreas. O sea, es todo un mundo. Pero ya veis que es anatomía, circulación, que te dan información ya de presiones, te da información gracias a la aplicación del Doppler en estas técnicas. Esto es otro ejemplo. Este es un ejemplo que he puesto, sobre todo interesaba al principio de los 2000, finales del 99, principios de los 2000, ya salieron. Que esto sí que no lo viví yo, quiero decir, no lo apliqué, porque me quedé en los temas neurológicos. Pero ya había algún paciente, algún compañero, yo empecé a mirar la temática, que era, no hace falta pedir que te vengan a hacer una radiografía a las tantas de la noche. Coges el aparato de eco, lo miras y puedes mirar si tiene un derrame, si el pulmón se ha cerrado, una telectasia, puedes tener información. Al principio los radiólogos te decían, hombre, una radiografía nunca será superada por una eco. Pues hoy día la práctica clínica, siempre hay uno de un equipo de médicos pues que coge y le saca jugo a esto y lo va divulgando y se va implementando. Pues incluso en el LUM también se puede saber, gracias a la ultrasonografía, esto. Y ya por colofón final, pues ya por redondearlo todo, el eco como elemento terapéutico. O sea, habéis oído, a veces hay gente que lo sabe, ingresaron a un paciente con un ictus, que se le cerró una arteria y se fue al Vallebrón, y allí hay un neurólogo que va con la eco y le da allí, con el fibrinolítico, con la sustancia que se utiliza para disolver un coágulo, y le da con la eco allí aquella arteria bien determinada, y allí actúa más el fibrinolítico y puede deshacer el trombo. Esto es no he puesto aquí la fecha, pero esto es de los días estos que lo estaba recogiendo. Los ultrasonidos pueden llegar a tener una fuerza para generar destrucción mecánica del tejido y esmicular, o sea, deshacer un tumor. Este señor, este compañero, el Xavier Serres, lo está utilizando. Están viendo de que hay tumores que lo desarrollaron hace ya unos cuantos años, cosas parecidas, lo desarrollaron los que tenían menos medios en algunas zonas de medicina en Rusia, y empezaron a hacerlo y a salir algunos trabajos. Claro, todo el bloque soviético y el bloque occidental hay poca transmisión de información. ¿Todavía? Son mundos. ¿Todavía? Difícil, es difícil. Sí, Sí, entonces lo era, pero también.
Esto es una realidad. O sea que tenemos otro elemento más, y gracias a la eco, gracias a la observación esta. Entonces, para terminarlo de redondear, quien le guste más y tal, el último día, antes de ayer, digo, voy a ver si encuentro algún ejemplo, y dentro de los ejemplos me encontré una cosa que me gustó mucho, que es este. Conocimientos básicos en ecografía, el odioso Doppler. Imágenes en Internet. Si ponen en Internet conocimientos básicos en ecografía, el odioso Doppler, le sale un speech, una doctora, explicando esto que yo he explicado, en algunos aspectos mucho más concretos, si les apetece, pueden terminar de complementarlo y entretenerse en tener más conocimiento de estos aspectos básicos que yo les he explicado. ¿Por qué piensa que dice odioso? ¿Cómo? ¿Por qué piensa que No sé por qué se lo puso, no sé si lo puso, no sé. Como marketing es malo. Sí, me fui a buscar ejemplos, me fui a buscar cursos, esto está como siempre, ¿no? Te pones en internet y te salen allí cursos de cardiografía, esto, de 40 horas, de 50 horas, para complementar el conocimiento y tal, como empezamos haciéndolo con CDs. Empezamos en una asignatura que yo impartía allí en la facultad, que era toxicología clínica, porque es un tipo de enfermo. A mí siempre lo que me ha gustado es el enfermo neurológico, el que está en coma. Y una forma de entrar en coma en la UCI es que te has tomado el Optalidón. En aquella época, con el que se suicidó Marilyn, el Optalidón que eleva un barbitúrico. Entonces, los intoxicados que entraban por coma, pues fue el tipo de paciente que siempre me ha gustado. Y entonces por esto hemos desarrollado esto. Entonces, el odioso, pues, no sé, lo habrá puesto como un reclamo publicitario. Igual ese día le pusieron una ruta de tráfico en radar. Le ha puesto una forma, me llamó la atención, y al llamar la atención entré dentro, y se puede mirar, y se entretiene muy bien, te pone imágenes, esta imagen te la desarrolla en blanco y negro, o sea, te complementa lo que podríamos ahora tener aquí y ver una imagen. Quería ponerla, pero digo, bueno, que quien le guste, que se lo mire tranquilamente. Y lo que les decía antes es que en toxicología, pues al principio en la facultad lo que hacían es entregar un rollo de los distintos, ¿no? La clase magistral típica. Hicimos un CD, entonces dijimos a los alumnos, estúdienselo, y cada clase, se divide la clase en 5 o 6 y que expliquen la clase este grupo. Y yo me ponía al final con ellos, allá haciéndoles preguntas. Pues esto es lo mismo, o sea, es introducir conocimiento y que la gente lo vaya masticando conjuntamente. O sea, yo he vivido una época maravillosa que no me he aburrido nada. Pues no sé si tenéis preguntas y cosas. Yo hago un comentario breve, no tiene mucho que ver con tu tema, pero sí con lo que has explicado sobre la muerte cerebral. El otro día con Ana estuvimos viendo un programa por la televisión que se hablaban de criogenización. Y entonces salía un médico experto. Entonces él hablaba, es que el periodista le preguntaba, en Estados Unidos hay mucha gente que está criogenizada y tal, y él decía, bueno, esa gente está muerta y ha sido congelada una vez muerta. Por lo tanto, es imposible que nunca va a morir. El por qué siguen congelados es un misterio que yo no lo entiendo. Pero es verdad que hay un montón de gente, que dice que está criogenizada, y dice, pero ya están muertos y congelados. Eso ya en todo caso cada uno sabrá, porque una vez te mueres, te mueres. O sea, una cosa es coger un animalito, dormirlo, congelarlo y a ver qué pasa. Tiene que estar vivo. Pero está vivo. Entonces, ahí podemos, o sea, ahí podemos hablar en estas premisas. Claro. Entonces, si el paciente fallece, o sea, que el cerebro que cumple los requisitos para decir que aquel cerebro ya no va a funcionar, o sea, cuando el cerebro fallece por la causa que sea, sabes que tienes unas cuantas horas en que el resto del organismo aguantará.
porque todos los sistemas vegetativos que hay en la parte del tronco cerebral, o sea, cuando tú dices que ha fallecido un cerebro, es que ha fallecido todo, o sea, la corteza, el diencéfalo, el tronco encefálico y todo, y que aquello, por la causa que lo ha determinado, ya no tiene vuelta atrás. Entonces ha fallecido, por eso puede decir, pues lo sacamos todo. Un elemento de discusión que hubo es si también los estados vegetativos que no vuelven nunca más a recuperar porque se ha quedado sin corteza cerebral, si también hubo una época en que en Italia se quería conseguir, no se dio más vueltas. O sea, está fallecido, no busquemos situaciones de que no va a despertar más, porque estas cosas son muy delicadas, tiene que ser paciente que ha fallecido. Si el paciente ha fallecido y lo crío con... Bueno, tendrás una momia magnífica. Exacto, él hablaba de eso. Nada más. Que son momias. Y entonces hablaba de otra palabra que ahora no me acuerdo cuál era, que decía que era eso, que cuando el cerebro estás viendo que ya va a una... O sea, que ya va hacia a una muerte encefálica, cuando el cerebro, que entonces es cuando ya... Hay que sacar el corazón, tendrías que sacar entonces los órganos, o sea, ya es... Sí. Es una cosa que es muy... Y entonces sería cuando se podría Es un intentar riesgo. congelarlo en aquel momento. Estos son elucubraciones mentales, pero... No es favorable, ¿eh? Él lo que decía era que cuando tienen que sacar el corazón, alguien que ha tenido un accidente, cuando tienen que sacar los riñones, tiene que ser alguien que está vivo, pero que ellos ya saben que no va a vivir. Tiene que estar fallecido. En el momento actual, la legislación vigente exige que el paciente haya fallecido y tiene que cumplir unos requisitos. Siempre hay un tiempo. Sí, pero hay un tiempo. Sí, pero hay un tiempo. Incluso se ha llegado a conseguir un organismo sin cerebro, o sea, ya fallecido, con las técnicas de mantenimiento, de mantener aquel organismo potencialmente donante durante más tiempo. Lo que pasa es que siempre se hace lo más rápido posible para no fastidiar a nadie más y para que se beneficien los que se pueden beneficiar y que no se alteren los órganos. Esto es muy importante. Sí. Esto es un tema de discusión, no de discusión, de comentario muy... Por ejemplo, el otro día lo comentábamos, me parece que aquí salió y tal. En las situaciones, a ver si lo explico bien, el doctor Sanz, lo digo, puedo ser porque ha hecho sus speeches por allí, un cirujano general de Bellvitge, preconiza mucho, está entusiasmado, está sensibilizado por lo que es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es considerar que es un tema también de que tengo una carpeta abierta para poder leer cosas, ¿no? La mecánica cuántica considera que la materia es solo una ondulación, es una electromagnética y nada más, es una vibración y nada más. Entonces, hay unas experiencias, la experiencia del individuo que sale de sí mismo y se ve a sí mismo. Te dice, yo he tenido experiencias de un paciente que tuve en la sala y tal, falleció, entonces pues recuperó y entonces él dijo que se había visto desde arriba, que había visto un túnel y tal. Bueno, pues yo no me puse aquel día, quizá otro día ha hecho dos, me pondría y se lo comentaría. Si ha fallecido, no vuelve aquel cerebro a funcionar. O sea, es un problema conceptual. O sea, sí, una cosa es que esté dormido, que esté deprimido. Y además hay muchas drogas, muchas sustancias que interfieren en el funcionalismo cerebral y que la gente tiene sensación de salir de sí mismo. Hay drogas que hay exteriorización. El paciente dice, es que yo salgo de mí mismo. Muchos recuerdos de mi infancia, yo me veo a mí fuera. Recuerdo de mi infancia y no recuerdo haberme muerto. Pero yo me recuerdo en mi infancia, a veces tengo recuerdos que son memorias inducidas. La gente no sabe lo que es la memoria inducida. Es decir, hay cosas que me han explicado en mi casa, que de pequeño no sé qué te pasabas toda la vida molestando a tu hermano. Y yo tengo imágenes de recuerdos míos cuando era pequeño, de eso, de relaciones con mi hermano, pero me veo, diríamos, desde fuera. Me veo a mí interactuando. Pero todo esto son imágenes, claro. son
Correcto. Está construido, son construcciones del psique y del, Por eso te digo y del que cerebro. lo mismo le puede pasar a cualquiera. Cuando tienes el shock postraumático de que te crees que te vas a morir y no te mueres, el cerebro posiblemente inventa cualquier Cuando cosa. dicen aquel paciente ha fallecido, tiene que cumplir unos requisitos. Si hay unas drogas por el medio de anestesia y tal, tienes que esperar que se metabolicen, si no, no puedes establecer el diagnóstico en absoluto. Es decir, esto era fundamental. Es decir, cuando implementamos todo el concepto de muerte encefálica y tal, ahora ya es una rutina, lo hace todo el mundo. Antes éramos, en San Pablo éramos dos, un neurólogo y yo, que estábamos nos repartíamos todos los días del mes, que a tantas horas tenías que ir a hacer el diagnóstico de la muerte encefálica, y que por esto agrupamos no el electroencefalograma, sino todas estas técnicas para poderlo tener y no tener que hacer una angiografía y esta serie de cosas. No, mi hermano está ahora en Vallebrón. ¿Eh? No, mi hermano es médico, mi hermano es radiólogo, bueno, especialista en imagen, ¿no? y está ahora en Vallebrón. Estuvo muchos años en el Hospital del Mar, ha estado en el clínico hasta principios de este año y ahora está en Vallebrón. Ya. Pero sí, o sea, que hay cosas de estas que nos explica. Él es especialista en pulmón. Está muy bien. sí. Una pregunta, desde el punto de vista de un médico, ¿cuándo mandas a hacer un TAC o una resonancia? Depende de, Las dos resonancias. depende de la... Sí, estuvo bien. Depende de varios factores. Uno es, el principal es saber que aquella técnica te puede aportar los datos suficientes y saber que cada técnica sirve para algo. Por ejemplo, si tú quieres ver partes duras, radiografías de huesos, de articulaciones, de músculos, te servirá muy bien un TAC. Pero si quieres ver estructuras, afinar más, te afina más para que según qué patología, vamos a ir al cerebro solo, al cráneo, si por ejemplo hay un hematoma, hay sangre y tal, con un TAC tienes suficiente. Ahora, si quieres ver la estructura de aquella masa encefálica, cómo es y tal, tienes que pedir una resonancia. Una resonancia, sí, o sea, siempre es dirigido en relación a algo o las posibilidades que tenga. Es decir, le hemos hecho un TAC, pero necesita hacer una reso, lo traslado a tal sitio para que se la hagan. Es decir, cada exploración tiene su zona en la que aporta datos más objetivos. Siempre, para ver una articulación, pues hoy día si te duele mucho una articulación, pues en aquel servicio te vas al Hospital del Mar, te harán una ecografía el radiólogo o el mismo técnico o el mismo traumatólogo te lo hará y podrá verlo, o el reumatólogo si lo ha incorporado ya, y si no pedirá un TAC. Y según cómo esté, pues te pedirá una reso. Y a otro dirá, yo voy directamente a la reso porque quiero mirar el tendón este cómo está. Quiero decir, siempre es saber para lo que sirve cada cosa. Las indicaciones tienen que ser... Que debe ser más cara la resonancia. Cuando vas a una mutua privada, que pienso que debe ser más cara una resonancia. Y a lo mejor les interesa más... Es que depende de lo que quieras mirar. Ya. Y puede a veces no hace falta hacer una reso. A veces no hace falta, depende. En cuanto a esto que decías de lo del túnel, me acordé que una vez vi un programa de un entrenamiento de astronautas y le ponían una centrifugadora de aquellas que van a tope y perdían el conocimiento. Y lo que comentaron luego es que habían visto el túnel también. Claro, no. Esto está visto, o sea, si cogéis el Wikipedia o en Internet hoy día y pones exteriorizaciones, te sale un listado de situaciones que te lo pueden determinar, y hay muchas drogas de consumo que hay que pueden determinarlo. Y hay algunos anestésicos que se utilizaban en cirugía torácica, en cirugía cardíaca, en que el paciente tenía unas vivencias que no eran muy desagradables, volvía con miedo. Depende de la sustancia que se utilizaban. Los anestésicos depende del tipo. Por esto que... Si le da fama a este doctor Sanz... Sí, el hombre... y hay literatura, hay literatura americana y tal, y tengo las referencias y esto, pero al final lo que te explican es fácil de decir, bueno, no se murió. O sea, es que se murió y volvió a vivir. No se murió. Sería estupendo, lo que cuentan. No se murió. Pero no... Son vivencias así.
No, incluso entonces ya a veces sale la coletilla y esto justificaría el que tu conciencia, tu estructura, que es una variante de una energía, se pudiese plasmar en otro animal. Entonces ya comencem, ja... Sí. No, pero quiero decir que es interesante ver el mundo de información que hay, quiero decir. ¿Qué es en realidad qué es la conciencia? ¿Qué es el cerebro? El tema de la conciencia, esto siempre se hace en la conciencia. ¿Cuál es? Lo mismo que también escuché, bueno, cosas interesantes, ¿no? Que escucho por ahí y tal, el alma, ¿no? Que el alma existe. De hecho dicen que cada 10 años nuestro cuerpo se regenera entero, pero el alma sigue siendo la misma, o sea, es decir, la conciencia es la mente tal como uno es, con sus recuerdos, con sus experiencias, es la misma, desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? ¿Qué es lo que se regenera realmente? No todo, sino físicamente. El tema es, había una descriptiva que a mí me gusta. Una canción, una partitura, una guitarra. Cambias la guitarra, la esencia que está implícita en la partitura, llámale alma, llámale como quieras, las vivencias que han sido fijadas en una estructura que es el encéfalo, que antes también se decía que el encéfalo crece y toda la vida irás con las mismas neuronas. Se ha visto que no, que las neuronas se regeneran y hay zonas del cerebro que cogen funciones que antes las tenía otro. Quiero decir, esta computadora, y esto lo podemos trasladar, ¿tendrá conciencia la inteligencia artificial? O sea, podemos... ¿Tendrá conciencia? ¿Qué conciencia tiene un animal? Que si, bueno, esto ya nos hemos salido de madre, ¿Cuándo deja de ser la nave Argos y cuál es el espíritu de la nave Argos? Si cambian todas las maderas del barco, cambian toda la estructura, si cambian de sitio las velas, que eso pasa en ocasiones, si cambian, continúa siendo la nave Argos. Bueno, pues con los seres humanos pasa lo mismo. Todas las partes de nuestro cuerpo, un poco en vida, se van muriendo y van acabando. Te has regenerado. Hay pocas cosas que duren desde que nacemos hasta que morimos. Estoy seguro que incluso nuestra conciencia no nos damos cuenta, pero a lo largo de la vida va cambiando cada cierto tiempo, porque lo que tú has comentado, no son las mismas neuronas que había, no son el mismo decir, que eso es muy curioso porque ¿qué somos nosotros? Bueno, pues habrá que verlo porque mi yo cuando tenía 10 años era otro cuerpo seguramente diferente al que tengo ahora, en casi todos los aspectos, sobre todo la barriga, y eso creo que es una cosa que... las partituras son distintas.